Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos. Qué bueno que hoy podemos estar aquí para que juntos podamos meditar la palabra. Bueno, quiero dar la bienvenida a algunas personas que nos visitan. María Nieto, acá, ¿verdad? Daniela, Juana y Jessica, ¿verdad? Bienvenidos, bienvenidas, siéntanse como en casa. Creo que son invitadas de nuestra hermana Patti, pero sean bienvenidas. Siéntanse como en casa. Bueno, vamos a… El tema de hoy es Dios con nosotros. Amén. ¿Creemos que Dios está con nosotros hasta el fin, hermanos? Gloria a Dios. Vamos a leer estos versos que nos habla el libro de Mateo, que es Mateo 1:23. Lo podemos buscar o igual voy a pedir que nos lo pongan aquí en la pantalla para que lo leamos todos juntos. ¿Qué es lo que dice Mateo 1:23? Dice así: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora quiero que vayamos al final de Mateo 28, verso 20, que yo creo que es un verso que ya no sabemos porque es parte de nuestra confesión de fe. Dice así: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oramos. Señor, en esta tarde le damos gracias, Padre, por su presencia en nuestras vidas. Gracias por su amor, Padre, para con nosotros. Un amor, Señor, que realmente no podemos entender, pero podemos disfrutar, Señor. Gracias, Señor, por su presencia en este lugar. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, porque usted los ha impulsado a estar aquí. Gracias, Espíritu Santo, por las personas que nos visitan el día de hoy. Yo le ruego, Señor, que sea su Espíritu Santo escudriñando nuestros corazones para que su palabra pueda llegar hasta lo más profundo y pueda, Señor, realmente sacar aquello, Señor, que a usted no le agrada, pero sabiendo que no estamos solos, sabiendo que usted está con nosotros, que usted nos acompaña día con día, y por eso le agradecemos. Gracias, Señor. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, porque queremos ser enseñados por usted. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la Biblia es clara, hermanos, cuando nos dice que Dios está con nosotros. Pero muchas veces, en nuestro parecer, Dios está ausente. ¿Verdad que sí? Muchas veces para nosotros Dios parece que está ausente, pero muchas veces es por la situación que estamos pasando. Tal vez porque Dios no me está contestando como yo deseo. Pienso que Dios no está ahí. Pero les pregunto, hermanos, ¿ese problema es de Dios o es de nosotros? De nosotros, ¿verdad? Nos faltaría conocerle más cada día para que realmente podamos tener esa confianza de que Dios realmente está ahí y tiene el control de todas las cosas. Bueno, nosotros vimos que al inicio de Mateo y al final de Mateo usa la misma estructura, ¿sí? El mismo mensaje de que Dios está con nosotros. A esta estructura se le llama inclusio, ¿sí? Mateo está usando un inclusio que empieza con la misma idea y termina con la misma idea. ¿Por qué usa esto, hermanos? Porque nos quiere decir que en el centro, todo, hermanos, se trata de este tema. Nosotros dijimos que el tema principal del libro de Mateo es el reino de Dios, y esto es verdad. Pero Dios está juntando a su pueblo para que entren a ese reino, pero Él está ¿con quién? Con ese pueblo.
no está solo. Ese Dios va con su pueblo. Y por eso, a través de los pasajes que nosotros vamos a ver, que es donde estamos meditando capítulo 26, hermanos, vaya ahí. Vamos a estar viendo tal vez algunas parábolas que ya nos han mencionado también nuestros hermanos, pero vamos a ver de qué manera podemos encontrar a Dios ahí. Ahora, yo no sé si usted pudo ver, estamos en el capítulo 26 de Mateo, pero no sé si usted pudo ver, en el capítulo 25 nos está hablando de que debemos estar preparados, de que tenemos que estar velando, porque para la segunda venida del Señor, ¿verdad? Y después nos habló acerca del juicio, de ese día final. Empieza esto en el capítulo 31, en adelante, hermanos, por los que no vamos meditando o no estamos entendiendo de lo que estamos hablando. En ese verso comienza ese juicio, ese día final. Pero entonces, yo no sé si usted ha visto una película, esto ya lo había mencionado en otra predicación, pero yo no sé si usted ha visto una película donde primero le pasan el final y después le dicen a una hora antes, o para que le pasen todo lo que pasó anteriormente para llegar a este final. ¿Verdad que sí? Muy bien, pues eso parece que hace Mateo. Nos está hablando del final, de esa segunda venida, y en el capítulo 26 nos va a hablar cómo inicia, cómo va a iniciar todo para que nosotros podamos vivir preparados, para que nosotros podamos ser buenos administradores con lo que el Señor nos ha dejado. Eso es lo que va a hacer Mateo. Y va a comenzar hablando acerca de la muerte de Jesús. Aquí empieza todo, hermanos, para que nosotros podamos tener una nueva vida a través de su muerte. Cristo nació, pero para morir. Leemos el versículo 2 del capítulo 26. Mire lo que dice. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Dice el verso 3 al 5, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ellos, primeramente Jesús dice que va a morir, Él va a ser crucificado. Después se están poniendo de acuerdo los principales sacerdotes para matarle. Después llega una mujer, en el verso 12 voy a leer, y lo unge. ¿Pero lo unge para qué, hermanos? Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Después nos va a hablar de Judas, preguntándole a los sacerdotes, ¿cuánto me van a dar por entregarles a Jesús? Y después viene la cena del Señor y Jesús dice esto, verso 18, y les dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. ¿Pero qué dice el maestro? Mi tiempo está cerca. ¿Cerca de qué, hermanos? De su muerte. ¿Sí? De su muerte. Pero Él va a hacer algo en la cena, hermanos. Dice el verso 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa
y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús se está entregando de una manera completa. Está hablando que va a entregar su cuerpo, que va a entregar su sangre. Esto es la Pascua, hermanos. Jesús es nuestra Pascua. Entonces, yo quiero aquí que recordemos un poquito el Antiguo Testamento, hermanos. Cómo salió el pueblo de Egipto. Primeramente, Dios mandó 9 plagas, voy a decirlo así, para mostrar quién era Dios. Su pueblo tenía que conocer quién era ese Dios. Y manda la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, pero ahí ellos, ¿qué tenían que hacer, hermanos? Matar un cordero, porque a través de su sangre iban a pintar arriba de sus casas, para que de las puertas de su casa, ¿para qué? Para que no murieran. Y así ellos salieron de Egipto, a través de la muerte de un cordero, de la sangre de un cordero. Cuando ellos salen, hermanos, yo les pregunto, ¿Dios los rescata de Egipto, los lleva al desierto y los dejó solos? No, hermanos, no. La Biblia dice que Dios estuvo con ellos, que su vestimenta nunca se desgastó, su calzado nunca se desgastó. O sea, Dios los estaba sustentando, Dios estaba con ellos. Es más, hermanos, nunca en otra nación se había visto que un Dios estuviera con su pueblo como Dios lo hizo con el pueblo de Israel. Nunca se vio en otra nación esto. Dios estuvo con ese pueblo cuando ellos fueron sacados de Egipto. El pueblo se quejó, ¿sí? Muchas veces, hermanos, que no tenían que comer, que querían agua, que querían carne. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos deseaban más de lo que necesitaban. Dios les daba lo necesario para vivir cada día. Por eso es que ellos tenían que recoger maná cada día, porque Dios les daba así. ¿Por qué Dios les daba lo necesario, hermanos? Para que aprendieran a ver siempre a Dios. Pero ¿cuándo es el problema? Cuando el hombre pone los ojos en la tierra, deja de ver hacia arriba y piensa que necesita más. Eso fue lo que pensó el pueblo de Israel. Querer ser como las demás naciones. Entonces, ellos rompen el pacto, hermanos. Ellos rompen un pacto. ¿Qué era el pacto? Dios les había dicho: yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Pero ahora les pregunto, ¿ese pueblo fue pueblo de un solo Dios? No, hermanos, no. Buscaron los dioses de otras naciones porque no tuvieron satisfacción completa en Dios, en ese Dios que los sacó de Egipto. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Regresemos ahí mismo donde leímos
acerca de la Pascua. ¿Qué está haciendo Jesús, hermanos? Dios, voy a decir así, estuvo con su pueblo en el Antiguo Testamento. Jesús estuvo con su pueblo tratando de que ellos se arrepintieran una y otra vez. Estoy hablando del pueblo judío, que ellos regresaran a Dios, que lo aceptaran como el Mesías. Estuvo con ese pueblo. Ahora Él tiene que ir a dar su vida. Ahora Él tiene que morir. Pero, hermanos, muchas veces nosotros vemos este sacrificio que Jesús hizo por nosotros de una manera muy superficial. ¿Por qué? Porque muchas veces no hemos entendido lo que Él hizo por nosotros. Él fue, hermanos, a sufrir por usted. Él fue a sufrir por usted. Pero no solo Él fue a sufrir por usted, sino también por su pecado. Él dio su vida por usted, pero Él sufrió por su pecado. Son dos cosas diferentes. Yo no sé si una persona puede morir sin sufrir. Sí, una muerte rápida, ¿verdad? Tal vez a alguien le pueden disparar y morir inmediatamente. ¿Tuvo sufrimiento? No, fue en un momento. Pero Jesús no fue así, hermanos. Él murió por usted, pero también sufrió por su pecado. Él tenía que pagar el pecado y todo el proceso que fue la cruz, los azotes, las burlas, las bofetadas, fue el sufrimiento por el pecado, fue lo que usted y yo merecíamos. O sea, su muerte no fue inmediato. Él tenía que sufrir. Pero ¿sabe? Muchas veces nosotros hacemos como hacen los niños. Cuando los niños cometen un desastre y usted les pregunta, o usted le pregunta, ¿quién fue? El niño dice, yo no fui. Yo no fui. Pero muchas veces eso hacemos cuando vemos a Jesús clavado en una cruz y decimos, yo no fui. Pero sí fue usted, hermano. Fue usted y fui yo. Quien nos unimos a aquellos burladores. Quien nos unimos a aquellos que le estaban dando de bofetadas. Quien nos unimos a esas voces que gritaron, crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Por qué fuimos nosotros, hermano? ¿Por qué? Porque es el pago del pecado y Él llevaba nuestro pecado. Ese era el pago. Fuimos nosotros, hermano. Pero cuando Jesús muere, antes de morir, Él les dijo a sus discípulos algo. Yo rogaré al Padre para que envíe otro consolador. ¿No es cierto? Sí, hermanos. Dice, yo no los voy a dejar huérfanos. Yo no los voy a dejar solos. Y cuando venga ese consolador, ustedes van a entender que yo estoy con el Padre y el Padre en mí y ustedes están en mí.
O sea, el Espíritu Santo les iba a hacer entender que, hermanos, que Jesús iba a estar en nosotros, morando en nosotros, que el Padre iba a estar morando en nosotros y que el Espíritu Santo iba a estar morando en nosotros. Pero no solo esto, el Espíritu Santo no nada más venía a darnos a entender esto, que Jesús y el Padre están morando en nosotros, sino que el Espíritu Santo iba a estar en nosotros para cambiar nuestra naturaleza, hermanos. Nuestra naturaleza pecaminosa nos iba a ayudar o nos está ayudando a dejar el pecado para que llevemos una vida de obediencia a Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo y eso es el nuevo pacto que Jesús está hablando aquí, en la cena. Eso es el nuevo pacto. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está cerrando en este momento todos los ritos como se hacían en el Antiguo Testamento. Ya no más la Pascua que iban a llevar a un cordero para sacrificar. Ya no más. Jesús está diciendo, yo soy ese cordero. Yo soy quien va a dar la vida por ustedes, por su pecado. Jesús está cerrando todos esos ritos. Se acabó. Ya no más la Pascua del Antiguo Testamento. Ahora yo soy su Pascua. Una vez y para siempre. Eso es el nuevo pacto, hermanos. Jesús aquí está iniciando una nueva era, una nueva vida con su pueblo, transformando a su pueblo. Entonces, ahora sí, sabiendo lo que hizo, yo quiero que vayamos al capítulo 25. Y no voy a leer todo el pasaje porque mis hermanos que estuvieron compartiendo ya lo han visto. Pero yo quiero ver aquí algunas cosas, hermanos. Vimos que estas parábolas nos están hablando de cuando Él regrese por segunda vez, ¿verdad? ¿Sí? Dice el primer verso, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Quiere decir que el esposo no está ahí. Y para nosotros el esposo, ¿quién es? Jesús, ¿verdad? Jesús. El esposo no está. Está diciendo. Pero nosotros ya vimos en estas mujeres que había unas que eran prudentes y otras que eran insensatas. Y también nosotros vimos, hermanas, que ellas, que todas, voy a decir así, tenían prendidas sus lámparas, que todas estaban en espera del esposo, que todas tenían sueño, y que todas cabecearon y que todas se durmieron. Pero entonces, ¿cuál era la diferencia, hermanos? Dice el verso 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Cuál era la diferencia? Que unas solamente tomaron aceite en sus lámparas y las otras en sus lámparas, ¿y qué? Y sus vasijas. O sea, como un aceite extra, ¿verdad? Pero ellas sabían, hermanos, que ese aceite les iba a durar hasta que el Señor viniera. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es esto? ¿Cómo ellas se están preparando? ¿Cómo ellas se están velando? ¿Qué es que ellas tuvieran una reserva?
que ellas tenían una constante relación con Dios. No había una interrupción de esa continua relación con Dios. Esto es, hermanos, no descuidaron su relación con Dios. Era una relación constante, constante, constante. Y tal vez ellas pasaron pruebas. Y tal vez ellas pasaron enfermedades, hermanos. Y tal vez ellas pasaron por desánimo y tuvieron que luchar con ese desánimo. Y seguramente ellas pasaron por cansancio. Y seguramente ellas pasaron por problemas económicos. Y tal vez ellas tuvieron paciencia con ellas mismas, perseverando en la palabra de Dios, viendo que a lo mejor su transformación es lenta, y tuvieron paciencia con ellas mismas. Hermanos, ellas tal vez lucharon contra este mundo para que Dios no fuese quitado de su mente, de sus labios, de su corazón. Tal vez ellas renunciaron a cosas que les gustaba, pero que les quitaba tiempo para tener un encuentro con Dios. Pero ¿sabe cómo ellas pudieron hacer esto? ¿Sabe por qué? Porque Dios, porque el Espíritu Santo y porque el Padre estuvieron con ellas. Ellas mantuvieron esa relación con Dios. Mientras el hombre mantenga esa relación con Dios, Dios no lo va a dejar, hermano. Dios no lo deja. Es usted quien se aleja de Dios. Ellas pudieron mantener esa relación, pero también nos habla de unas insensatas. Y que si nosotros sacamos esto extra, como esa relación, como esa comunión con Dios, hermanas, todo lo demás es igual a lo que ellas tenían. Todo es igual. Y nosotros aquí podemos poner como que eran iguales externamente, hermanos. Estaban esperando. Pero ellos o ellas se conformaron solamente con lo externo, no con la vida interior, sino solamente el exterior. ¿No les recuerda a alguien? ¿No les recuerda a los fariseos? Solamente lo externo. ¿No fueron ellos los que rechazaron el Espíritu Santo? ¿No se dejaron convencer para que reconocieran que Jesús era el Mesías? Que Jesús les tuvo que decir que la blasfemia contra el Espíritu Santo ya no hay perdón. ¿Por qué? Porque es el único, el Espíritu Santo es el único que puede revelarte quién es Jesús. Y ellos rechazaron ese Espíritu Santo. Ellos rechazaron a Jesús como el Mesías. Pero nos va a hablar de otra parábola, hermanos, acerca de los talentos. Y comienza diciendo: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Dice que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, ¿verdad? Esto ya ustedes lo vieron el día domingo.
Pero quiero que veamos aquí algunas cosas, hermanos. Cómo estas personas, el que le dio 5, dice que llegó con 5 más, ¿verdad? El que le dio 2, dice que llegó con 2 más. Pero el que le dio 1, dice que fue y lo enterró. Yo quiero que aquí usted recuerde otra historia para que nosotros podamos entender cómo estas personas pudieron multiplicar lo que Dios les había dado. Ahora, otra cosa, estos talentos, hermanos, se refiere a dinero, ¿sí? Se refiere a dinero, se refiere a un peso, algo pesado, algo con lo que se pesa también. Entonces, si nosotros podemos recordar qué es lo que Dios nos deja encargado, ¿qué es, hermanos? ¿Qué puede ser esos bienes? Su reino, ¿no es cierto? Su reino, hermanos. ¿Cómo está viviendo su vida dentro del reino? ¿Cómo está dirigiendo todo lo que usted tiene? Dirigirlo hacia el reino de Dios. O sea, que todo lo que usted tiene, su vida y todo lo que usted tiene, sea gobernado por Dios. Y esto, quiero que recuerde algo aquí, para que podamos entender esto. Usted recuerda cuando Dios le dejó a Adán que ministrara o que fuera como el gobernante de toda esta tierra. Le dejó todo al hombre, todo. Pero Dios lo había hecho a su imagen. ¿Para qué? Para que el hombre ministrara todo esto, toda esta tierra, conforme a la voluntad de Dios. No es conforme como yo quiero. De la misma manera aquí, hermanos, es lo mismo. Dios o este Señor está dejando los bienes a ciertas personas, pero estas personas no lo iban a ministrar como ellos quisieran, sino como teniendo una relación con Dios, una relación constante con Dios, para saber cuál es la voluntad de Dios y gobernar todo lo que Dios le ha dado conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué le ha dado Dios, hermano? ¿Una casa? ¿Un carro? ¿Un trabajo? ¿Una familia? ¿Unos hijos? Todo tiene que ser gobernado de acuerdo a la voluntad de Dios. No de acuerdo como yo quiero. Pero hay uno que lo enterró, ¿verdad? Hay uno que lo enterró, hermanos. Los otros 2 pudieron multiplicar lo que Dios les había dado. De hecho, nada es de ellos. Todo lo ha dado Dios. Dios le dio los 5 talentos. Dios hizo que se multiplicara. Nada era de ellos. Nada es nuestro, hermanos. Pero ¿qué está reflejando entonces aquel que lo enterró, que no pudo multiplicar? Que no tuvo una relación con Dios, que no pudo ministrarlo porque no se pudo sujetar a la voluntad de Dios, que no conocía a Dios, que dijo, es que tuve miedo porque yo sé que eres hombre. Lo voy a leer para no equivocarme, hermanos. Dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo tuyo. Dice aquí, porque eres hombre severo. O sea, ¿qué está diciendo esta persona? ¿Cómo considera a Dios?
como un hombre que recoge lo que no sembró, como un Dios malo. ¿Qué está reflejando este? Que no conoce a Dios, que no conoce a Dios, que no tuvo una relación con Dios. Por eso es que no pudo multiplicar. Hermanos, ¿qué podemos pensar de esos dos que pudieron multiplicar? Si nos hace recordar a Adán. Adán quebrantó el mandamiento de Dios. Estos dos que pudieron dar el 100%, sea de 5, sea de 2, no es la cantidad. Es que ellos dieron el 100% de lo que Dios les había dado. ¿Qué es el 100%? Ser fieles. Así les dijo el Señor. Ustedes fueron fieles. Entonces, ¿por qué fueron fieles, hermanos? Porque ellos guardaron los mandamientos de Dios. Ellos guardaron en su corazón ese mandamiento. Para ellos el mandamiento de Dios era su delicia. Tal vez ellos dijeron: oh, cuánto amo tu ley, Señor. No como Adán, que prefirió codiciar aquello juntamente con Eva y desobedecieron por buscar su propio camino. Tal vez ellos dijeron: en tu ley está mi delicia, todo el día es ella mi meditación. ¿Y cuál fue su recompensa, hermanos? Les da la misma recompensa. ¿Qué les dice? A los dos le dice lo mismo, el 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, a los dos les está diciendo: sobre poco has sido fiel. Al que le dio 5, no le dijo: sobre mucho me has sido fiel. Y el que le ha dado 2 no le dijo: sobre poco me has sido fiel. Para Dios no es interesante la cantidad. No es la cantidad, hermanos. Dios les está diciendo exactamente lo mismo. Porque los dos permanecieron fieles. Y a Dios les está dando la misma recompensa. ¿Cuál fue, hermano? Sobre mucho te pondré. ¿Por qué dice Dios sobre mucho? Porque es algo que el hombre no merece. No merece, hermanos. ¿Por qué? Veamos. Dios deja encargado sus bienes. El hombre los puede administrar de una manera correcta, no por el hombre, sino porque es Dios también quien le está ayudando al hombre. Y después el hombre recibe mucho. ¿Qué es esto, hermanos? Gracia. Un pago que no merecemos, porque Dios lo está haciendo todo. Nosotros no merecemos nada. Pero sin embargo, por gracia, Dios les está dando un pago. Y voy a terminar confirmando esto en el verso 34, hermanos. Mire, nosotros en todas las parábolas que estuvimos viendo 2 grupos. 2 grupos de personas, aquellos que quieren obedecer a Dios y aquellos que no quieren. Ambos grupos están juntos. ¿Se acuerda del trigo, la cizaña? ¿Se acuerda de aquel que estaba vestido, que no estaba vestido de bodas, pero estaba en la boda y que después lo echaron fuera? ¿Verdad? Sí. Ahora aquí también las vírgenes están juntas
Estos siervos están juntos, pero llega el momento que viene la separación. Y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, el 31, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. O sea, el Hijo del Hombre viene como rey, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Aquí, ahora sí, y pondrá las ovejas a su lado derecho y los cabritos a su izquierda. Vemos hasta aquí, hay un punto en el que Dios dice, viene el juicio. Y ahora sí se para Dios. Pero mire lo que dice en el 34, algo hermoso. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En este verso quiero ver dos cosas, hermanos. Yo le pregunto a usted, ¿cuándo preparó Dios este reino? Antes de la fundación del mundo. ¿Usted cuándo se hizo la fundación del mundo? ¿Usted ya existía? No. Entonces, ¿se puede imaginar esto? ¿Que Dios estaba preparando ese reino pensando en usted? Cuando usted ni siquiera había nacido. ¿Se imagina esto? Usted aún no había hecho nada y Dios ya estaba preparando su reino para usted. Otra cosa, Jesús les dice, venid, benditos de mi Padre. O sea, bendecidos por mi Padre. Hermanos, esa palabra benditos está en un verbo pasivo. ¿Qué es esto? Usted no ha hecho nada para recibir esa bendición de Dios. Usted no hizo exactamente nada para merecer la bendición de Dios, sino que Dios por gracia lo bendijo a través de ¿qué? De la salvación, hermano. No es por obras, para que nadie se gloríe. Dios dijo, Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué es esto? ¿Qué es esa bendición? La salvación, hermanos. Y entonces Jesús aquí está diciendo, venid, benditos de mi Padre, aunque ustedes no se lo merecen, venid, porque es por gracia lo que Dios les está dando. Hermanos, los versos que siguen es algo hermoso, porque este es el resultado de que Dios esté con nosotros, de que Dios esté morando con nosotros. Esto es el resultado. Mire lo que dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Hermanos, este es el resultado de aquellos que pudieron multiplicar, de aquellos que permanecieron en la voluntad de Dios, de esas prudentes que estuvieron en una constante relación con Dios, que lucharon con este mundo para que este mundo no les quitara de su mente a ese Dios.
¿Por qué, hermanos? Porque ellos están diciendo, ¿cuándo? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? ¿Sabe por qué? Porque ellos ya tenían una naturaleza como la de Dios. Ni siquiera se habían dado cuenta. Para ellos era algo normal lo que estaban haciendo. Para ellos ya no están luchando si ayudo al hermano o no ayudo al hermano, porque qué tal que me quedo sin nada. Ellos ya no estaban luchando si voy a visitar al hermano o no, pero es que ya no me va a dar tiempo, es que no tengo tiempo ahorita para ir a visitarlo. Ellas ya no estaban luchando, estas personas ya no estaban luchando con eso. Para ellos ya era algo natural, ya tenían la naturaleza de Dios. Hermanos, y esto es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, llevarnos hasta la naturaleza de Cristo y obrar conforme obra Dios de una manera natural. Dios está con nosotros, hermanos, ayudándonos a que lleguemos hasta aquí, hasta este punto, para que cuando nuestro Señor venga, tengamos ya su naturaleza formada en nosotros. Él está con nosotros, hermanos. Vale la pena esforzarnos y tal vez dejar muchas cosas que nos pueden gustar de esta tierra. Vale la pena por llevar la imagen de Cristo en nosotros. Oramos. Señor, es un Dios maravilloso, con una obra maravillosa, con un tesoro maravilloso que ha puesto en nuestro corazón. Ha puesto lo más valioso que usted tenía en nosotros, a su Hijo Jesucristo en nuestro corazón. Usted no mandó y quebrantó a su Hijo en una cruz para que después nos abandonara. Usted sigue con nosotros, sigue caminando con nosotros para que nosotros nos aferremos a usted, para que encontremos nuestra satisfacción completa en usted, Señor. Señor, queremos llegar a esta imagen, como estos hombres declararon, de una manera natural, hacer las cosas. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos por medio de su Espíritu Santo y perdónenos si hemos desperdiciado nuestro tiempo en esta tierra en vez de conocerle, de invertir tiempo para usted. Perdónenos porque a veces pensamos que no está con nosotros, pero el problema no es suyo, el problema es nuestro, que nos dejamos llevar por este mundo. Ayúdenos, Señor. Sé que usted va con nosotros y nos esfuerza para que cada día podamos dejar este mundo y abrir nuestros ojos a su gloria, a su presencia, a conocerle. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.